Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos de nuevo a una edición de su programa preferido de todos los días, de lunes a viernes, Agenda Económica. Estamos en el aire a través del canal 27, Red Nacional de Noticias, RNN, en este horario especial siempre para todos ustedes, ahí en sus casas, de 9 a 10 de la noche. Y como todos los lunes, estamos en compañía de doña Rosana Ruiz. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, Rosana. Hola, amigo José Manuel y amigos y amigas de Agenda Económica. Un placer estar aquí. Siempre igual. Sí. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, hemos cerrado un mes interesante. Tenemos las informaciones y las estadísticas ya de la inflación del IPC del mes pasado. Sí, 1.76 acumulado enero-junio. Exacto. 2013 y la anualizada interanual 4.8. Totalmente dentro de la meta de inflación, que es 5 más o menos 1 para el cierre del 2012, y una inflación subyacente de 5.10%, de manera que el Banco Central reafirma que la meta establecida en su programa monetario dentro del esquema de metas explícitas de inflación, pues será cómodamente y con holgura cumplido por la ausencia de presiones inflacionarias externas o internas que puedan tratar de no lograr ese objetivo, de manera que sí lo aseguran por el comportamiento y el monitoreo de las principales variables que convergen con relación a la inflación. Y eso es un punto importantísimo, porque en medio de la dinamización que se quiere de la economía, pues aún con esa flexibilización tanto por el lado de la política monetaria y de la política fiscal, en aras de procurar un aumento del crédito en moneda nacional al sector privado y de que los distintos renglones de las actividades productivas pues puedan reanimarse a través del crédito, pues eso no va a poner en peligro lo que es la consecución del objetivo principal del Banco Central, que es el control de la inflación. O sea que aseguramos esa parte vital para los inversionistas locales y extranjeros de tener estabilidad de precios y estabilidad relativa de la tasa de cambio. Exacto. Yo creo que es una gran noticia, una buena noticia que podamos verificar en la práctica. Y una de las cosas interesantes, Rosana, amigos televidentes, es que el tema de la inflación no solamente es un dato frío, un dato seco de la economía. Recordemos que a raíz de la reforma fiscal, la reforma tributaria, perdón, de finales de año, las expectativas con relación al tema de los posibles movimientos inflacionarios que se podrían percibir, unidos al tema de la amnistía fiscal, que iba también a requerir una serie de recursos del sector empresarial y de todos los agentes económicos que funcionan en el sistema. Pues bien, las cosas no fueron tal cual se esperaba en el sentido de cuál iba a ser el impacto tan negativo hacia el tema de la inflación. Por el contrario, los resultados desde el mismo primer mes que recibe el impacto de la reforma no fueron como quizás la gente esperaba, porque ya el tema de la reforma tributaria ya se había absorbido inclusive a finales del año 2012. Entonces, hemos venido con una inflación controlada, con un esquema de precios en los cuales no hemos visto variaciones importantes en las diferentes variables económicas de los sectores económicos de que se compone el IPC, que es el índice de precios al consumidor, en el cual el Banco Central lo hace sectorizadamente para ver el impacto en alimentos, en energía, en comercio, en banca, en todos los sectores que son los más importantes de la vida nacional. Así es, no, y ojalá que los amigos televidentes, conversaba recientemente con una compañera de gimnasio y me decía, pero explícame un poquito el tema de los quintiles famosos en la inflación, y la invité a que navegara por la página web del Banco Central, www.bancentral.gov.do, donde se explica esa distinta composición de los 5 quintiles, o sea, menores ingresos hasta los más altos ingresos, y donde va a haber la distinta composición de la canasta. No es que hay una única canasta, sino que en función de la encuesta de gasto de los hogares e ingresos y toda la elaboración de los 365 productos, bienes y servicios que intervienen en el monitoreo de la canasta familiar para el índice de precio al consumidor, pues se establecen esos 5 estamentos de perfiles de consumo de distintos niveles de ingresos. De manera que ahí usted puede ingresar y ver cómo va la canasta, no solamente de los más sectores más
vulnerables, que son los de menores ingresos, como también a los de mayor poder adquisitivo de compra en la República Dominicana. Y después que la vi de nuevo me dijo, ya entendí, porque yo decía, pero ¿cómo va a ser que en 11,000 pesos yo voy a tener la canasta que yo consumo? No, la mía está en el tercer quintil. Entonces Exacto. la gente se va ubicando y ve que se saca después un promedio nacional, pero está segmentada y sectorizada en función de los ingresos de esas 5 porciones de la población dominicana. Ese punto es muy importante porque el tema de los quintiles identifica la canasta familiar para cada tipo de ingresos y uno puede ver el componente, cómo cambian los componentes de inflación sectorizados por tipo de ingresos. Entonces, lo que dedica un quintil 2 a alimentos no es lo mismo que dedica un quintil 5 a alimentos ni un 4. Entonces, lo que también indica el tema de gasto en energía es muy diferente para cada tipo de estrato. No, y ahí ella vio, por ejemplo, que hay canastas que llegan hasta 48,000 pesos, o sea, por la composición. Exacto. Entonces, ya eso le da también más credibilidad a lo que es un indicador tan vital como es la referencia. Y ahí, Rosana, hay un indicador muy interesante que es bueno que la gente lo vaya entendiendo y lo vaya sociabilizando, que es el tema de la inflación subyacente, que normalmente es más elevada que la inflación normal que se calcula. Normalmente es un 25 o un 30%. En este caso fue 5.10 la subyacente. La inflación subyacente es la que agrega a la data del estudio, del análisis y de las estadísticas, todo el tema de aquellos insumos volátiles en el mercado externo, específicamente el petróleo. O sea, cómo incide el gasto en energía, en petróleo para la República Dominicana en el tema de inflación. Entonces, por eso se llama inflación subyacente. Entonces, siempre utilizamos la inflación normal, la anualizada, la mensual, porque ese es un elemento también de referencia y es importante que se vea y que se conozca. O sea, no es que es una inflación secreta, subyacente por debajo de la tierra, sino que es la inflación que más se ajusta a lo que son las variables monetarias. Exactamente. Por factores monetarios y factores internos. Exacto. Que está exenta de lo que son los choques externos, los factores endógenos. Exacto. Aislados esos elementos. Por eso vemos que en época de fuerte shock petrolero, esa subyacente es menor que la general. Exacto. Porque el efecto exógeno de las presiones de eso tanto que impacta de esos mercados volátiles, pues entonces incide en realmente elevar la general. Pero eso es algo que se explica bastante detallado en el informe del Banco Central, que invitamos a los amigos que por favor lo lean para que podamos generar esa cultura económica a todos los niveles tan importante para uno apropiarse de los temas de la agenda nacional. Es bueno eso que tú menciones, recordar que en la página web del Banco Central, www.bancentral.gov, a la derecha, cuando usted entra en la columna de guía, están los principales informes que son recurrentes. Los informes recurrentes mensuales son el índice de precios, el informe del sector turístico y el informe internacional. Luego le sigue una serie de informes, el tema de las metas monetarias, las metas de inflación. El informe de la economía trimestral. El informe de la economía trimestral. Hay un informe sobre la mano de obra. Hay varios informes muy importantes, porque son los informes que tienen que manejar los agentes económicos y todas aquellas personas que quieren hacerse recurrentes en la búsqueda de data importante, actualizada, y la data más importante que existe, que es la producida por el Banco Central. No, y algo importante, en esta semana subió a la página web el informe de la política monetaria. Es un informe que se publica 2 veces al año, tanto en mayo como en noviembre, pero que es importantísimo precisamente para esos economistas, analistas y los agentes económicos, porque ahí se detalla no solamente las explicaciones y el impacto de todas las iniciativas y las acciones del quehacer monetario, sino también con una visión hacia adelante de lo que es la perspectiva y de cómo esa medida de hoy puede incidir en las variables principales de la economía. O sea que también invitamos a que ese excelente trabajo, y la verdad que yo hoy lo estaba revisando y me siento orgullosa porque el nivel que tiene ese informe, José Manuel, que lo trabaja no solamente programación, el equipo de Julio Andújar, Joel Tejeda, Fran Fuentes en el área internacional, sino que tiene también investigaciones específicas, y tenemos a Ellen que hace unas investigaciones y muchos valores
talentosos que son nuevos jóvenes que se han ingresado a ese equipo de programación monetaria que es el cerebro de lo que es el monitoreo en todas las medidas que le corresponde al Banco Central, pues súper interesante de lo que son elementos claves que deben tenerse presentes, no solamente para conocer la coyuntura internacional, sino los aspectos vinculantes de la política monetaria con la economía real, es decir, con el crecimiento, con las variables macro principales como la tasa de interés, que es el canal de transmisión de la política monetaria, con la tasa de cambio, con la tasa de interés, con el crédito bancario. O sea que son informaciones muy precisas y que yo invito que realmente el alto nivel que tiene ese informe pues puede servir y edificar muchísimo a los analistas que tienen que generar opinión hacia el interior de las empresas, hacia el gobierno, hacia la inversión extranjera, hacia los analistas internacionales, de manera que hay mucha riqueza de información en todo ese informe de política monetaria que sale los mayo y noviembre de cada año en la web del Banco Central. Vamos a una pausa y regresamos.